Bueno, muchas gracias. Gracias, Chema, gracias a la organización, a la escuela, a la Politécnica, a TED. Yo voy a hablar básicamente de un fenómeno que me apasiona y creo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, que es el fenómeno de la innovación. ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Hacia dónde va? Entonces intentaré explicar en esos 18 minutos que creo que tengo un poco lo que yo entiendo que han sido las 6 olas fundamentales del fenómeno. Hemos sufrido 6 olas de innovación, aunque algunas de ellas muy superpuestas en el tiempo y realmente no hemos podido apreciarlo. Pero si desgranamos un poco desde el punto de vista de management, que es quizá mi especialidad, de gestión empresarial, qué se ha entendido por innovación en los últimos 50 años, incluso desde la primera revolución industrial, veremos que claramente se han superpuesto toda una serie de olas que de hecho han ido expandiendo el fenómeno, desde un crisol puramente tecnológico hasta un crisol mucho más amplio que ahora comentaremos. Pero básicamente lo primero que quería transmitir es una imagen inspiradora y a la vez que de un modo u otro nos evoca un reto. A veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre innovar y mejorar? Pues es muy sencillo, la mejora no incorpora ningún riesgo, la innovación sí. Si estoy mejorando, yo no asumo riesgos. De hecho, en términos empresariales, cuando una empresa mejora, lo hace por rutina de negocio, por obligación. Mejorar es un factor higiénico, es necesario pero no es suficiente. Si yo incorporo un nivel de riesgo al proyecto, seguramente obtengo una ventaja competitiva algo más exclusiva. Si el riesgo es muy superior, la ventaja competitiva es tanto más, potencial ventaja competitiva es tanto más grande. Por eso está esta imagen de un alpinista subiendo una montaña. No queremos individuos, no queremos personas que vayan a pasear a la montaña. Queremos personas que suban a la cima, que intenten subir a la cima. No queremos empresas que paseen por la montaña, queremos empresas que aspiren a subir. La innovación, en cierto modo, implica un reto estratégico, un cierto incremento del nivel de aspiraciones. Y por eso, básicamente, pongo aquí esta fotografía. Dicho de otro modo, si tenemos 18 años, por ejemplo, y tenemos que escoger una carrera, tenemos que estudiar y tenemos que tomar una decisión, a qué universidad voy a ir, puedo instalarme en una zona de confort y decir, yo soy de Vilanova e intentaré buscar algo por aquí. Es una decisión lícita, pero sepamos que básicamente todo el mundo hará lo mismo, o todo el mundo pensará de forma similar. Si yo me arriesgo y decido irme a la otra punta del mundo, a una universidad, pues seguramente mucho más elitista, si quieren, que me va a costar mucho más, que igual estoy fuera de contexto, que igual me deprimo cuando llego, que no sé si voy a superar el nivel de exigencia que me van a pedir, pues probablemente asuma mucho más riesgo, pero cuando vuelva seguramente tendré ventajas competitivas superiores porque estaré diferenciado, me habré diferenciado de mi contexto. Por eso esta foto inspiradora tenemos que intentar subir a la montaña, de eso va la innovación, de buscar ventajas competitivas superiores asumiendo también un riesgo algo superior. Si miramos cuál ha sido la evolución del fenómeno durante los últimos, ya no digo 50 años, desde la revolución industrial, veremos que básicamente en un inicio la innovación se entendía desde una perspectiva puramente tecnológica. De hecho, uno de los primeros economistas que habla de innovación, un tal Schumpeter, la introduce en el mundo económico desde el punto de vista de tecnologías que rompen el orden preexistente y habla de destrucción creativa. Las nuevas tecnologías, de un modo u otro, destruyen lo que existía de un modo creativo porque dan lugar a algo superior. Schumpeter habla básicamente de la innovación como un fenómeno technology push. Y de hecho, desde la revolución industrial hasta la Guerra Fría, se entendía la innovación como un fenómeno technology push. Tengo una tecnología, he desarrollado algo, ¿dónde lo puedo aplicar? Tengo una solución, ¿dónde está el problema? Aquí les pongo una fotografía de lo que sería un aparato de ecografía médica. Este aparato se desarrolla inicialmente en Estados Unidos y tiene un origen militar. Por desgracia, muchas de las innovaciones de esa época tienen orígenes muy relacionados con defensa. Resulta que el ejército de Estados Unidos coloca unos dispositivos de sonar, de lo que sería pues, un radar, algo así como detectores de ultrasonidos en la bahía de San Francisco, básicamente para ver si entraban submarinos rusos. Y ven que entran otras cosas que no son submarinos, son unos cuerpos extraños muy grandes, del tamaño de un submarino, pero que realmente son ballenas, y que alterando la frecuencia del sonar pueden ver los pulmones de las ballenas, pueden ver los órganos internos. Y automáticamente se preguntan algo que en Estados Unidos se preguntan de forma muy recurrente, mucho más que aquí. ¿Y esto para qué narices sirve? Y dan lugar a lo que sería un aparato que hoy en día genera pues, un negocio multimillonario a nivel internacional, dispositivos de ecografía médica. Puramente technology push. Y durante muchos años la innovación va de eso, de desarrollar cosas, básicamente en departamentos de I+D, e intentar proyectarlas al mercado.
Poco a poco este paradigma se ha ido diluyendo, básicamente porque el mercado se ha ido haciendo cada vez más complejo. Inicialmente esto era muy sencillo, el mercado en general tragaba, pero hoy en día el mercado es mucho más competitivo, mucho más complicado. Hay nuevos entrantes, hay corrientes que cambian, hay tendencias que de un día a otro prácticamente se alteran. Y en una segunda fase se empezó a entender la innovación como un fenómeno market pull, no estrictamente technology push. Los departamentos de marketing también cuentan. Hay que entender el mercado. Básicamente hay que segmentarlo, hay que posicionarlo, hay que tratarlo de una forma estratégica. Hay que entender el mercado y básicamente tenemos que intentar detectar aquellos huecos de mercado. Alguien hablaba de blue oceans, océanos azules no cubiertos. Y si tengo la posibilidad de colocar un producto ahí, en un blue ocean, tengo un monopolio temporal. En cierto modo, como veíamos con el alpinista. ¿Qué encontraría el alpinista en la cumbre? Nada. No va a encontrar nada. La soledad, que en términos económicos es un monopolio temporal, no tengo competencia. Entender el mercado es extremadamente complicado, pero la innovación desde la perspectiva market pull, que se superpone a la technology push, no elimina la anterior, sino que, por decirlo de un modo claro, incrementa un grado de complejidad. La innovación desde el market pull, en definitiva, lo que nos dice es que entender las dinámicas del mercado se puede convertir en un flujo de productos superiores. El mercado cada vez es más complejo, cada vez es más competitivo, y para colocar un producto en un mercado hipersaturado, como en general nos vamos a encontrar, la mejor estrategia es flanquearlo, es buscar los huecos que no existen. Es diferenciarnos, y de ahí saldrá toda una corriente de estrategia liderada por un profesor de Harvard, Michael Porter, la Escuela de Posicionamiento Estratégico, que dice busca diferencias e intenta colocarte ahí. En la medida en que estamos intentando diferenciarnos, estamos aportando novedades respecto a lo preexistente. Por tanto, estamos innovando. Y la innovación se convierte en un mecanismo de diferenciación estratégica. Pero poco después, muy rápido, ya nos situaríamos en los años 90, mediados de los 90, resulta que nos damos cuenta de que no es tan simple como eso. La innovación no es ni technology push ni es market pull, sino que hay una cierta tensión dinámica entre las dos fuerzas. Y en esa tensión juega toda la organización. Por decirlo de un modo simple, es como la ética. La ética no puede estar en el departamento de I+D o el de marketing, está en toda la organización. Toda la organización es o no es innovadora. Por tanto, recursos humanos va a contar, calidad va a contar, manufacturing va a contar, logística va a contar y el conjunto de interacciones entre todos los departamentos va a contar. Toda la organización se convierte en un sistema innovador. Y fíjense que de un modo u otro la innovación pasa de un crisol tecnológico a un crisol de mercado y ahora un crisol básicamente organizativo. Toda la organización, incluso el modelo de negocio, se convierten, en cierto modo, en el campo de juego de la innovación. Y en este momento algunas empresas como un IKEA, un Zara, un Dell, muestran al mundo la potencia de la innovación no tecnológica, la innovación en modelo de negocio. Por tanto, la tercera fase sería la innovación, la tercera ola de innovación sería aquella que entiende la organización en sí como un sistema innovador. Pero muy poco de tiempo después nos damos cuenta de que tampoco es suficiente. La organización sola no puede innovar, debe innovar con clientes y con proveedores, sincronizada. Yo no puedo ser el tecnológicamente más sofisticado o no puedo pretender serlo si mi proveedor está tecnológicamente obsoleto. No puedo ser el más avanzado en el mercado si mi cliente no es sofisticado, no tengo una demanda exigente. Por tanto, poco a poco empezaré a innovar con clientes y proveedores y es toda la cadena de valor la que se convierte en un ecosistema innovador. El campo de juego de la innovación se expande de la organización a la cadena de valor. Deberé, en este momento, a nivel de multinacionales, pasa ese fenómeno, deberé escoger de forma estratégica cuáles son mis proveedores para innovar de forma sincronizada con ellos, integrar sistemas de información, integrar equipos de I+D y transformar lo que serían equipos empresariales, inicialmente, en equipos multiempresariales. Ya entrando en el año 2000, nos damos cuenta de que tampoco es suficiente. La innovación no es en sí un fenómeno de cadena de valor, es un fenómeno de conjunto de cadenas de valor. Este señor es Henry Chesbrough, profesor de Berkeley, que lanza un paradigma, un concepto que en sí es brillante, inspirador y muy inteligente, Open Innovation. La innovación se da en entornos abiertos, no en mi cadena de valor, no en mi organización, sino en un entorno mucho más abierto. Yo puedo tener ideas que igual estrictamente no me van a aplicar a mi cadena de valor, a mi sector, a mi industria, sino que puedo aplicar a otras. Puedo estar en el automóvil y ser útiles para aeroespacio. Puedo estar en aeroespacio y una nueva tecnología, aplicarla en tecnología médica, por ejemplo, o al revés. Henry Chesbrough, con su concepto de Open Innovation, en definitiva, muestra al mundo que la innovación se convierte en algo así como
un fenómeno totalmente expansivo, consorciado, que aplica a cualquier cadena de valor, a cualquier industria, a cualquier lugar a nivel internacional. En todo ello, evidentemente, será muy importante la interconexión informática global. Yo puedo hablar de Open Innovation cuando tengo acceso a bases de datos globales. Puedo ver en cada momento del tiempo qué desarrollos científicos se están produciendo en cualquier punto del mundo en tiempo real. Y en ese momento, Henry Chesbrough lo que dice en definitiva es el campo de juego de la innovación ya no es la cadena de valor, es la economía internacional. El conjunto de la economía internacional es el crisol donde va a jugar la innovación. Pero no es suficiente. La última ola es una ola cultural. La innovación no es un juego económico, es un juego cultural. El campo de juego real de la innovación no es la economía de las naciones, es la cultura de las naciones. De un modo sorprendente, en una época de hiperglobalización, nos damos cuenta de algo que es casi paradójico, que es que la innovación se pega en algunos territorios concretos. Territorios que además tienen dimensiones regionales, que puedes cruzar en un día de coche. Por tanto, que puedes establecer relaciones de proximidad, de confianza en la corta distancia. Este es el ecosistema innovador más famoso del mundo, Silicon Valley, la ciudad de San Francisco, y ahí está pegada la innovación. Y lo que nos diferencia de ellos no es la geografía, ni es la genética. Aquí no hay un gen de la innovación, es la cultura. Es la cultura la que transforma las cosas. La cultura innovadora está pegada ahí, básicamente porque el conjunto de individuos que viven en ese entorno son activistas de la innovación. Por tanto, la innovación se expande nuevamente de lo que sería entornos puramente económicos, como decía Henry Chesbrough, a entornos mucho más culturales. Las naciones serán culturalmente innovadoras y emprendedoras o quedarán excluidas de la historia. De un modo u otro, existen ecosistemas innovadores en cualquier parte del mundo, en cualquier clima. No es, como he dicho antes, la geografía. En climas árticos, Finlandia, en climas desérticos, Israel, en climas mediterráneos, Silicon Valley, en climas atlánticos, Massachusetts, en climas semitropicales, Corea del Sur. En algunas zonas del mundo se pega el conocimiento, se pega la innovación porque la cultura, el conjunto de comportamientos y actividades que guían nuestros actos, de un modo u otro, transforma toda la realidad y la induce hacia una realidad mucho más innovadora, resistente al cambio, resistente al reto, proclive al cambio, proclive al liderazgo, etc. Y con esto ya acabo. No sé si no he controlado el tiempo, imagino que estaré más o menos por ahí. Si alguien no es del Barça, lo siento, activistas de la innovación. Al final, la innovación se convierte en un fenómeno cultural porque cada individuo es en sí un gran activista de la innovación. Cada individuo entiende que debe contribuir a generar valor a su entorno mediante un conjunto de valores que forman parte del ADN en sí de la persona, que son pues básicamente la iniciativa emprendedora, el ser proclive a asumir un cierto tipo de riesgos, evidentemente sin ser un suicida, la tolerancia al fracaso, etcétera, etcétera. Soportes de la innovación. Y con esto, y solo con esto, conseguiremos realmente crear ecosistemas innovadores. Y esto es todo. Muchísimas gracias. No sé cómo he ido de tiempo. Gracias.